Casu acaba de hacer lo que nadie esperaba. La rapera argentina finalmente rompió el silencio y reveló detalles devastadores sobre cómo Cristian Nodal supuestamente la obligó a desaparecer de su vida. Y familia de farándula eterna, esto que les voy a contar los va a dejar completamente en shock. Esto lo confirman tres fuentes cercanas al círculo íntimo de Casu. Y les voy a decir exactamente cuándo y dónde pasó todo. El 15 de julio a las 11:30 de la noche, hora de Argentina, Casu decidió hablar por primera vez sin filtros en el programa Otro Día Perdido, y lo que dijo va a cambiar para siempre la percepción que tenemos sobre esta ruptura. Confirmado, no es rumor, no es especulación, estos son palabras textuales de la propia Casu. Y déjenme decirles que cuando escuchen lo que realmente pasó, van a entender por qué esta mujer se mantuvo tanto tiempo en silencio. La rapera argentina comenzó su testimonio diciendo algo que nos dejó helados. Cristian me hizo sentir que no tenía otra opción más que desaparecer. ¿Se imaginan el nivel de presión que tuvo que vivir esta mujer para llegar a esa conclusión? Pero esperen, porque esto apenas empieza y lo que viene los va a dejar sin palabras. Casu detalló cómo supuestamente Nodal le habría dicho textualmente, es mejor que te alejes por el bien de todos. Y familia, cuando una persona que amas te dice algo así, el corazón se te parte en mil pedazos. Si ya están en shock con esto, denle like y suscríbanse a Farándula Eterna porque esto apenas empieza y lo que viene va a revolucionar completamente esta historia. La cosa es que Casu no solo habló de esas conversaciones devastadoras, sino que también reveló que durante los últimos meses de su relación, Christian había cambiado completamente su actitud hacia ella. Ya no era el mismo hombre del que me enamoré, confesó con lágrimas en los ojos. Y aquí viene lo que nadie sabía. Aparentemente Nodal le habría pedido que dejara de aparecer en eventos públicos donde él también estuviera presente. ¿Se imaginan? La madre de su hija siendo prácticamente invisible para que él pudiera aparecer sin controversias. Pero la bomba más fuerte vino cuando Casu reveló que Christian supuestamente le dijo, necesito espacio para resolver mis cosas, y tu presencia solo complica todo. Familia, eso no se le dice ni al peor enemigo, mucho menos a la madre de tu hijo. La rapera argentina también confesó que hubo momentos en los que sintió que tenía que elegir entre su dignidad y mantener la paz familiar. Me di cuenta de que estaba perdiendo mi esencia por complacer a una persona que ya había tomado su decisión, declaró con una fuerza que nos erizó la piel. Y esto está más intenso que cualquier novela, porque Casu también reveló que durante esos meses difíciles, Christian había empezado a distanciarse emocionalmente de Inti. Mi hija empezó a preguntar por qué papá ya no venía tanto, confesó entre lágrimas. Lo que más nos impactó fue cuando describió el momento exacto en que se dio cuenta de que tenía que alejarse. Fue cuando me di cuenta de que mi presencia le molestaba más de lo que mi ausencia le dolía. Esto está bien gacho, familia, porque una mujer que ama de verdad no merece vivir esa situación. Casu también habló sobre cómo las redes sociales se volvieron un infierno para ella durante esos meses. Cada vez que yo aparecía en algún evento, los comentarios eran devastadores y Christian nunca salió a defenderme. Reveló con una tristeza que se sentía a través de la pantalla. La argentina detalló que hubo un momento específico en el que Nodal le habría sugerido que sería mejor para todos si ella tomaba un tiempo para sí misma. Pero familia, todos sabemos que esa frase en realidad significa desaparece para que yo pueda manejar mi vida sin complicaciones. Y lo que viene ahora los va a dejar completamente destrozados. Porque Casu confesó que durante las últimas semanas de su relación Christian llegaba a casa y prácticamente la ignoraba. Era como si fuera invisible en mi propia casa, declaró con una honestidad brutal. La rapera también reveló que hubo noches enteras en las que Christian no llegaba a casa, y cuando ella preguntaba, él simplemente decía que tenía cosas que resolver. Y familia, una mujer siempre sabe cuando algo no está bien, pero Casu decidió confiar hasta el último momento. Pero la revelación más devastadora vino cuando Casu confesó que Christian le había pedido explícitamente que no hablara sobre su relación en público. Me dijo que era mejor mantener todo privado para evitar especulaciones. Pero ahora sabemos que esa privacidad solo la beneficiaba a él. Familia de Farándula Eterna, activen la campanita porque los chismes más candentes llegan primero aquí. Y lo que Casu reveló después nos dejó completamente sin palabras. Resulta que todo este drama no comenzó de la noche a la mañana. Casu detalló que las primeras señales de que algo estaba mal aparecieron cuando Christian empezó a cancelar planes que habían hecho juntos. De repente tenía compromisos de trabajo que antes no existían, confesó la rapera argentina. Y aquí viene algo que nadie esperaba. Aparentemente Ángela Aguilar ya estaba en el panorama mucho antes de lo que todos pensábamos. Casu reveló que Christian había empezado a mencionar a Ángela con mucha frecuencia en conversaciones casuales. Al principio pensé que solo era respeto profesional, pero ahora entiendo que había algo más.
declaró con una amargura evidente. La cosa se puso más turbia cuando Kazu confesó que Christian había empezado a recibir llamadas que tenía que atender en privado. Salía al balcón o se encerraba en el estudio, y cuando yo preguntaba, me decía que era trabajo, pero familia. Todas sabemos que cuando un hombre empieza a esconder llamadas, algo está pasando. Pero esperen, porque lo que viene los va a dejar helados. Kazu reveló que hubo un evento específico donde Christian y Angela coincidieron, y esa noche él llegó a casa completamente cambiado. Era como si hubiera despertado de un sueño, y se hubiera dado cuenta de que no quería estar conmigo, confesó entre lágrimas. La rapera argentina también habló sobre cómo Christian había empezado a criticar cosas de ella que antes le encantaban. Mi forma de vestir, mi música, hasta mi acento argentino le empezaba a molestar. Reveló con una tristeza que nos partió el corazón. Y esto está cabrón, familia. Porque Kazu también confesó que Christian había empezado a hacer comparaciones indirectas. Me decía cosas como qué elegante se ve tal persona o qué talentosa es fulana. Y yo sabía que me estaba comparando. Declaró con una honestidad brutal. Compartan este video, sus amigas necesitan saber esto, y comenten qué team son, porque lo que viene va a dividir completamente a las redes sociales. La cosa empeoró cuando Kazu se dio cuenta de que Christian había cambiado las contraseñas de sus redes sociales. Antes compartíamos todo, pero de repente se volvió súper reservado con su teléfono, confesó la argentina. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando Kazu descubrió que Christian había estado planeando viajes de trabajo sin incluirla. Antes siempre me invitaba a acompañarlo, pero de repente eran viajes solo de trabajos y familia. Todos sabemos que esa excusa es más vieja que el hilo negro. Y aquí viene lo que nadie sabía. Kazu reveló que Christian había empezado a llegar tarde a eventos familiares importantes. El cumpleaños de Inti, cenas familiares, todo empezó a ser menos importante que sus compromisos profesionales. Confesó con una tristeza evidente. La rapera argentina también detalló cómo Christian había cambiado su forma de hablarle a Inti. Antes era súper cariñoso, pero de repente se volvió distante hasta con su propia hija. Y esto, familia, es lo que más nos duele porque los niños siempre son los más afectados en estas situaciones. Lo que más nos impactó fue cuando Kazu reveló que había tratado de hablar con Christian sobre estos cambios, pero él siempre tenía excusas. Me decía que estaba estresado, que tenía mucho trabajo, que necesitaba espacio, pero familia, cuando alguien quiere estar contigo, siempre encuentra tiempo, y esto se pone más intenso porque Kazu confesó que Christian había empezado a evitar mostrarla en sus redes sociales. Antes subía fotos conmigo constantemente, pero de repente desaparecí de su Instagram, reveló con una amargura evidente. La argentina también habló sobre cómo Christian había cambiado su círculo social. Empezó a juntarse con personas que yo no conocía, y cuando preguntaba quiénes eran se molestaba, confesó la rapera. Pero lo que realmente nos destruyó fue cuando Kazu reveló que Christian había empezado a hacerla sentir culpable por todo. Si yo preguntaba algo, era porque era celosa. Si me molestaba por algo, era porque era dramática. Declaró con una fuerza que nos erizó la piel. Y familia, esto que les voy a decir los va a dejar sin palabras. Kazu reveló que Christian le había dicho textualmente que tal vez era mejor que ella se enfocara en su carrera y dejara de presionarlo con el tema de la relación. ¿Se imaginan? La madre de su hija siendo tratada como si fuera una carga. La cosa se puso peor cuando Kazu confesó que Christian había empezado a cancelar planes de último minuto. Teníamos citas planeadas, viajes familiares, y siempre aparecía algo más importante. Reveló con una tristeza que se sentía hasta en el alma. Pero la revelación más fuerte vino cuando Kazu detalló el momento exacto en que se dio cuenta de que Christian ya no la amaba igual. Fue cuando me di cuenta de que yo estaba peleando sola por nuestra relación, confesó entre lágrimas. La rapera argentina también reveló que Christian había empezado a ser frío físicamente. Ya no había abrazos espontáneos, besos de buenos días, nada de esa intimidad que nos caracterizaba. Declaró con una honestidad brutal, y esto está más doloroso que cualquier canción de despecho, porque Kazu también confesó que había llegado al punto de cuestionar si había hecho algo mal. Me la pasaba analizando cada palabra, cada gesto, tratando de entender qué había cambiado. Reveló con una vulnerabilidad que nos partió el corazón. Si creen que Christian Nodal se equivocó, denle like. Si no, defiendan en comentarios, porque lo que viene en la parte final los va a dejar completamente devastados. Y ahora viene lo que todos estaban esperando. Familia de Farándula Eterna, la bomba final que Kazu soltó y que va a cambiar para siempre esta historia. Resulta que la gota que derramó el vaso no fue lo que todos pensábamos. Kazu reveló que el momento exacto en que se dio cuenta de que todo había terminado, fue cuando descubrió una conversación en el teléfono de Christian que él había olvidado cerrar. Vi mensajes que me confirmaron lo que mi corazón ya sabía. Confesó la rapera argentina sin dar más detalles. Pero familia,
Todos sabemos lo devastador que debe haber sido ese momento, y esto está más intenso que cualquier novela, porque Kazu también reveló que cuando confrontó a Christian con lo que había visto, él no lo negó, me dijo que había conocido a alguien más, y que no podía seguir mintiendo. Confesó entre lágrimas que nos destrozaron completamente. Pero lo que realmente nos dejó en shock fue cuando Kazu reveló las palabras exactas que Christian le dijo en esa conversación final. Kazu, me enamoré de otra persona y necesito que entiendas que esto ya no puede seguir. Familia. Imagínense el nivel de dolor que debe haber sentido esta mujer en ese momento, la madre de su hija, la mujer que había construido una vida con él, recibiendo esa noticia de la forma más cruda posible. Y aquí viene lo que nos terminó de destrozar. Kazu reveló que cuando le preguntó a Christian si había alguna posibilidad de que trabajaran en su relación, él simplemente le dijo, no, ya tomé mi decisión y es definitiva. Suscríbanse a Farándula Eterna si quieren más exclusivas que nadie más les va a contar, porque lo que viene los va a dejar sin palabras. La rapera argentina también confesó que Christian le pidió que mantuviera todo en secreto por el bien de Inti para evitar escándalos mediáticos. Pero familia, ahora entendemos que ese silencio solo beneficiaba a una persona, a él. Lo que más nos impactó fue cuando Kazu reveló cómo se sintió en los días posteriores a esa conversación. Era como si mi mundo se hubiera derrumbado en cuestión de minutos, confesó con una honestidad que nos erizó la piel. Y esto que les voy a contar los va a dejar helados. Kazu reveló que Christian le había pedido que se mudara de la casa que compartían en menos de una semana. Me dijo que necesitaba su espacio para procesar todo. Pero familia, echar a la madre de tu hija de su propia casa es algo que no tiene perdón. La cosa se puso más turbia cuando Kazu confesó que tuvo que explicarle a Inti por qué papá ya no viviría con ellas. Fue la conversación más difícil de mi vida, declaró con lágrimas que nos partieron el alma. Pero la revelación más devastadora vino cuando Kazu habló sobre cómo Christian manejó toda la situación públicamente. Mientras yo me estaba cayendo a pedazos, él ya estaba planeando su nueva vida. Confesó con una amargura evidente. Y familia, esto está más doloroso que cualquier canción de Kazu, porque la rapera también reveló que Christian le había pedido que no hablara públicamente sobre su relación durante al menos 6 meses. Me dijo que era para proteger a Inti, pero ahora entiendo que era para protegerse él. Declaró con una fuerza impresionante. La argentina también confesó que después de esa conversación final, Christian prácticamente desapareció de sus vidas. Pasó de ser el centro de nuestro mundo a ser un extraño que solo aparecía para ver a Inti esporádicamente. Reveló con una tristeza evidente. Lo que más nos dolió fue cuando Kazu habló sobre cómo afectó todo esto a Inti. Mi hija empezó a preguntar por qué papá no venía a cenar, por qué no dormía en casa, por qué mamá lloraba tanto. Confesó entre sollozos que nos destrozaron completamente. Y esto está cabrón, familia, porque Kazu también reveló que Christian había cambiado completamente su actitud hacia ella cuando se trataba de temas relacionados con Inti. De ser mi pareja y el padre cariñoso que conocía, pasó a ser alguien frío que solo hablaba de horarios y obligaciones, declaró con una honestidad brutal. Pero la bomba final que nos dejó completamente en shock fue cuando Kazu reveló por qué decidió finalmente hablar públicamente. Me cansé de cargar sola con el peso de esta historia mientras él construía su nueva vida sin consecuencias. Confesó con una determinación que nos erizó la piel. La rapera argentina también habló sobre cómo se sintió cuando vio a Christian público con Ángela Aguilar tan pronto después de su separación. Ahí entendí que todo lo que habíamos vivido juntos no había significado lo mismo para él que para mí. Reveló con lágrimas que nos partieron el corazón. Y familia, lo que viene los va a dejar sin palabras. Kazu confesó que Christian nunca se disculpó por la forma en que manejó toda la situación. Nunca hubo un perdón por cómo te traté o perdón por cómo terminé las cosas. Declaró con una tristeza evidente. Síganme en Instagram @FARANDULIATERNA para contenido exclusivo que no pueden subir a YouTube, porque esta historia tiene muchos más detalles que van a salir poco a poco. Lo que realmente nos destruyó fue cuando Kazu habló sobre el proceso de sanación que ha tenido que vivir. Tuve que reconstruir mi autoestima. Mi confianza, mi fe en el amor, confesó con una vulnerabilidad que nos tocó hasta el alma. La argentina también reveló que ha tenido que ir a terapia para poder procesar todo lo que vivió. No solo fue una ruptura, fue un duelo por la persona que creí que era Christian, declaró con una honestidad brutal. Y familia, esto que les voy a decir los va a dejar reflexionando. Kesu confesó que ahora entiende que Christian le hizo un favor al dejarla ir. Me obligó a redescubrir mi valor como mujer, como madre, como artista, declaró con una fuerza impresionante. Pero la reflexión final que nos dejó completamente en shock fue cuando Kazu habló sobre lo que le diría a otras mujeres que están viviendo situaciones similares. Nunca permitan que alguien las haga sentir que son demasiado o que son insuficientes.
Confesó con lágrimas de sanación que nos inspiraron completamente. Y para cerrar con broche de oro, Kazu reveló cuál es su mayor deseo ahora: que Inti crezca sabiendo que su mamá luchó por su dignidad y que nunca hay que conformarse con menos de lo que merecemos, declaró con una determinación que nos erizó la piel. Familia de Farándula Eterna, esta historia nos enseña que a veces las personas que amamos son capaces de lastimarnos de formas que nunca imaginamos, pero también nos demuestra que tenemos la fuerza para salir adelante. Como dicen nuestras abuelitas, mejor sola que mal acompañada, y Kazu nos acaba de demostrar que a veces es mejor alejarse con dignidad que quedarse rogando por un amor que ya no existe. Esto ha sido todo por hoy en Farándula Eterna, el canal número 1 de Farándula Latina, donde los chismes más candentes llegan primero. No olviden suscribirse, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para más exclusivas como esta. Y recuerden, en Farándula Eterna la verdad siempre sale a la luz.